Carmen, muy buenos días. Un gusto saludarte y por tu conducto al auditorio de Aristegui Noticias. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Emilio. ¿Qué sigue en este tema de lo que ustedes han promovido, presentado, documentado y en qué va la historia? Cuéntame, Emilio. Mira, Carmen, como tú has informado, acudimos en distintas instancias a una entrevista de, pues, poder generar una condición para provocar que la autoridad generara una condición de respuesta a las diversas denuncias que presentamos, esencialmente dos componentes, Carmen. La primera es el uso de recursos de origen ilícito en materia de los financiamientos que se han hecho con grandes obras públicas, aquello denunciado en el ciclo con OHL a lo largo de muchos años, donde se han modificado 7 veces las concesiones y se generan ríos de dinero ilegal que la autoridad electoral no está viendo, no está detectando o no está queriendo ver o detectar. La segunda el segundo componente, tiene que ver justamente con haber entregado a la autoridad electoral una tarjeta de débito de Banorte. Supimos a posteriori que era una cuenta del gobierno del Estado de México, que en esa serie de tarjetas había al menos 500 números, que se estuvo utilizando recurso público del gobierno del Estado de México para pagarle a representantes del PRI el día de las elecciones, representantes de casilla de Alfredo del Mazo, al menos 6,000 representantes de casilla fueron pagados con recursos públicos del gobierno del Estado de México y resulta que el INE consideró que eso no era motivo ni de investigación ni de sanción. Y un tercer elemento tiene que ver justo con esta noticia, seguimiento, información que se ha dado de un pago muy oscuro en lo que se conoce como el SASCAEM, es la entidad de carreteras del Estado de México, es una especie de capufe local, donde de un cobro de 50 millones de pesos, Peña Nieto gobernador demanda 3,700 en 2007 y Peña Nieto presidente se paga 3,700 millones de pesos. Esto es interesante, Carmen, porque a tu programa llegó una carta del gobernador de Rubio Ávila diciendo que ese dinero era absolutamente claro, legal y transparente y que eso se iba a utilizar para acciones y obras de gobierno. Hay otra carta en el expediente del INE, en el gobierno del Estado de México informa que eso va a ser para nómina. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con dos cartas del gobierno del Estado de México? ¿Se utilizó para nómina o se utilizó para acciones y obras del gobierno del Estado de México? Lo que dijeron la autoridad electoral, Carmen, es que era para nómina. Y si era para nómina, entonces, ¿qué pasó con la nómina anterior? Todo este tipo de cosas, Carmen, no fueron investigadas por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, lo cual nos genera no solo una enorme preocupación, sino es parte del reclamo de ahora, de la necesidad de la renuncia al Consejo General, de que haya nuevas elecciones en Coahuila y el Estado de México, y que se genere con una nueva autoridad la atracción de los 30 procesos estatales que vienen el año. Esto incluye, Carmen, por supuesto, el cese inmediato del titular de la unidad de fiscalización, que además es una persona que está generando una condición de riesgo para la fiscalización que la puede dinamitar por ejemplo, fuera reglamento y fuera procedimiento, él mandó una circular a los partidos políticos para que no se registrara el sistema de información correspondiente los gastos del día de la jornada electoral en lo que a representantes de campaña se refiere. Cualquier partido político va a poder decir en el tribunal, no, pues la propia autoridad es la que genera confusión y falta de certeza. Ese tipo de cosas, pues claramente ponen en riesgo la certeza jurídica en un proceso de fiscalización. Por todo este tipo de circunstancias, algunas otras más de las que te he mencionado, hoy a las 11 de la mañana vamos a ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vamos a combatir jurídicamente la decisión del INE. En ahora estamos apostando a fortalecer las instituciones, fuimos al INE, fuimos a la FEPADE, vamos hoy al tribunal, porque queremos utilizar los instrumentos de la democracia, pero queremos que respondan en el uso de sus facultades, no que sean omisas, Carmen. Y estamos esperando que el tribunal revise a fondo algunos de los elementos que te he mencionado y otros más, en el ánimo de que se intervenga para evitar los ríos de dinero ilegal en las elecciones, que no solo trastocan la voluntad de las personas, sino constituye una grandísima amenaza
de compra anticipada de favores o de desviación de recursos públicos de una enorme cantidad. Escuchamos en tu programa cómo hasta las ambulancias y los programas médicos fueron utilizados en el Estado de México y la autoridad no los vio, Carmen. Ese tipo de cosas para la iniciativa ahora son inadmisibles y vamos a seguir dando la batalla, Carmen. Solo vieron 50 millones de pesos no reportados. ¿Qué te parece? Mira, ahorita sabemos eso. Sí. Pero, por ejemplo, supimos por una investigación de Epidemia Reforma que en Veracruz, en Quintana Roo y en Chihuahua, los entonces gobernadores del PRI desviaron a sus campañas de los candidatos del PRI más de 1.600 millones de pesos. Es la hora que el INE no nos dice qué va a hacer con esa información. Un año después, ni siquiera nos han dicho, bueno, vamos a hacer un oficio, una investigación oficiosa, vamos a revisar las cuentas, vamos a sancionar. No nos han dicho nada al respecto y ahora nos enteramos que supuestamente hubo 50 millones no reportados. Ojalá que no sea un año después que nos vengan a decir, ¿qué creen? Eran 1,000 millones, no 50. Esas cosas, Carmen, pues dinamitan la confianza en la autoridad electoral. Ni más ni menos. Emilia Álvarez y Casa, dime una cosa. ¿Con qué elementos las autoridades del INE no entraron en la investigación que ustedes pedían? ¿Cuál era el eje? ¿Cuál fue el eje en ese momento para no entrar a los temas que ustedes están planteando y que ahora pretenden que el tribunal lo haga? Mira, la reforma electoral que lleva la modificación de la Constitucional en 2014 le da al INE facultades extraordinarias, incluso por mandato constitucional, para, por ejemplo, conocer información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De manera que puede la autoridad electoral convocar a todas las instancias para saber cómo se usan los recursos, cómo son los flujos de efectivo, comparar esa información con los padrones de beneficiarios sociales en los programas sociales, relacionarlo o ver los padrones de los militantes. Eso no se hizo. Por ejemplo, la unidad correspondiente en la PGR decidió no informar al INE. Dijo que no había investigaciones en torno a este asunto del SASCAEM. Eso es una mentira. Sabemos al menos de una denuncia del abogado Paulo Díaz. Él presentó una denuncia justo por este tema y dijeron en la PGR que no había nada. No nos extraña mucho que no hayan encontrado nada, porque el titular de esa unidad es una persona que no encontró a una niña 4 días supuestamente envuelta en sábanas. Era el señor Basbás. En el Estado de México, una tragedia con la niña Polet, no pudo encontrarla, no nos extraña que no pueda encontrar entonces ahora las denuncias que fueron depositadas en su oficina. Y no nos extraña que diga que no hay ninguna investigación. Pero el INE no puede quedarse con los brazos cruzados ante una negación de la autoridad si tiene facultades constitucionales para investigar. Lo que estamos viendo es que el INE no está ejerciendo las facultades constitucionales que tiene, justamente no solo para investigar, sino para conocer el origen, vincularlo, saberlo, es decir, generar una condición de un árbitro presente y activo, y no un árbitro que dice que la fiscalización estuvo perfecta o que tuvo algunas deficiencias, pero que no cambia las cosas. Este tipo de cosas, Carmen, nos prenden todos los focos de alerta hacia el 18. Acabamos de ver un ejercicio con 3 elecciones para gobernador. No sabemos todavía, porque están de vacaciones, cómo va a ser el rebase tope de campaña en Coahuila. ¿Te imaginas el año que viene con 30 elecciones estatales, 9 de gobernador? ¿Así nos vamos a ir al 2018? No, en el caso de la iniciativa ahora, no estamos dispuestos a así permitirlo. ¿Qué expectativa tienes, Emilia Álvarez y Casa, del Tribunal Electoral? Desde luego que alguna tendrás, porque si no, no irían, pero en sentido estricto, ¿abrigas esperanzas de que este tribunal abra la puerta a estas investigaciones? Mira, este tribunal está recientemente nombrado. Sí hubo una discusión en términos del nombramiento de los magistrados. Queremos acudir, digamos, a lo que corresponde hacer en términos de los actuarios para poder exigir. Hay que hacer la tarea, hay que acudir a las instancias, hay que estar en la lógica de un Estado democrático de derecho. Y lo que sí esperamos es que el tribunal actúe a la altura del tipo
de problemas que se enfrentan y las denuncias que se ponen por delante. Por supuesto que estaremos también muy pendientes y muy vigilantes de lo que hace el propio tribunal. Hay ya expresiones públicas de distinta naturaleza de reserva a la confianza del tribunal, pero nuestra intención es, uno, que las instituciones funcionen, y dos, provocar un proceso que genere certeza jurídica. Esperamos entonces que el tribunal esté a la altura de este desafío y podamos entonces generar un proceso que dé certeza. Si no es el caso, pues acudiremos a otro tipo de instancias internacionales para dar la pelea de lo que nuestro derecho corresponda. Lo que sí es un hecho es que no vamos a dejar de vigilar y actuar, Carmen. Emilio Álvarez y Casa, instancias internacionales, ¿como cuál? ¿La CID? Mira, está en distintos ámbitos la CID, o para otro tipo de derechos civiles y políticos hay instancias en Naciones Unidas, hay relatores, en fin, haremos uso de cuánto instrumento tengamos. Vamos a intentar generar un proceso entre las instancias mexicanas. Queremos que las instancias mexicanas respondan. Por eso fuimos al INE a denunciar. Pero lo que estamos encontrando es hay una actitud renuente para ejercer atribuciones. Mira, Carmen, la unidad de fiscalización nos cuesta más de 1 millón de pesos diarios. ¿Diarios? Pues tiene un presupuesto de 400 millones de pesos, casi 1.100.000 pesos diarios. Uf. Para esos resultados, para que el Consejo General haya tenido que suspenderse, haya tenido que regresar y presenten el engrose y los anexos técnicos con certeza hasta después de vacaciones, costándonos más de 1 millón de pesos diarios, no se vale, Carmen. No se vale, sí, qué dato revelador que nos das, claro, puesto en términos de uso de dinero público y ejercicio presupuestal, es muy fuerte que una instancia de esta naturaleza tenga 1 millón de pesos disponible, pues eso, para fiscalizar, para reportar sobre lo que fiscaliza y lo que estás mencionando. Emilio Álvarez y Casa, ¿la idea de ir al tribunal es hoy mismo? Es hoy mismo. Vamos a estar prácticamente, ahorita estamos ya ultimando detalles, hacia las 11 de la mañana vamos a llegar a las oficinas allá en Camila Botero, número 5000, hacia pues la hora de acudir en términos de los distintos representantes de la iniciativa y generar otro proceso judicial. Me recuerda aquella batalla que tuvimos que dar para ciudadanizar al IFE. Bueno, pues estamos en la batalla para ciudadanizar el INE y esperamos que no la tengamos que dar para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estemos en contacto, Emilio, si te parece, para seguir de cerca todo esto. Te aprecio que nos tomes la llamada y estaremos al pendiente de lo que vaya ocurriendo en las próximas horas. ¿A qué hora van a ir al tribunal? Mira, Carmen, estamos programados para estar ahí a las 11 y es una buena ocasión para que nos escucha y no lo haya visto, visite el micrositio de estos trabajos que hicimos en la iniciativa ahora, un trabajo de investigación muy valioso con un equipo de voluntarios, de jóvenes abogados y cientistas sociales coordinados por Alfredo Figueroa, que se llama El Secuestro. Entonces, es muy sencillo, el secuestro.ahora.si. Ahí podrán ver una serie en el tiempo con materiales y documentos de lo que estamos diciendo. Ahí podrán ver cómo ciertos consejeros encabezados por Marco Antonio Baños votan de manera sistemática para proteger al PRI. Y ahí podrán ver una serie de videos que explican qué ha pasado en esta historia de 30 años, que es la que queremos evitar. No queremos regresar al 88, Carmen. Pues en eso estamos siguiendo de cerca todo esto. Emilio Álvarez y Casa, gracias por tomar la comunicación y estaremos al pendiente de lo que ocurra este día con lo que mencionas y con lo que informas. Gracias por estar aquí, Emilio, y estamos al habla. Gracias, Carmen. Buen día, un abrazo. Buen día, gracias, Emilio. Pues así están las cosas con este tema electoral 2017 y desde todos los puntos de vista es más que pertinente plantearse efectivamente cómo han sido las cosas, cómo están siendo las cosas y qué significa esto rumbo al 2018, un conjunto de elecciones que habrá en 2018, bueno, una mega elección, digámoslo así, con una gran cantidad de puestos de elección popular que se jugarán el año que entra. Así que hay que ir paso a paso siguiendo de cerca lo que ocurre, lo que no ocurre también en las instancias electorales de nuestro país, incluyendo ahora, desde luego, al tribunal. Delfina.